Una sola palabra podía destruir para siempre el honor de un hombre vikingo. Arger. No un insulto, sino un arma legal que arrancaba todos los derechos. El acusado se convertía en Utlagar, un lobo a cazar. ¿Qué les sucedía realmente? ¿Qué pasaría si una sola palabra pudiera destrozar tu honor, despojarte de todos tus derechos legales y condenarte a un destino peor que la muerte? Entre los nórdicos, esa palabra era Arger. No era un simple insulto susurrado enojado. Era un arma. Una marca pública de vergüenza tan devastadora que ser acusado de ello era como ser ejecutado socialmente en el acto. En la cultura guerrera de los vikingos, la masculinidad era más que una virtud. Era la base de la ley, el honor y el valor espiritual. Ser llamado Arger, traducido de manera laxa como poco masculino, femenino o moralmente desviado, significaba ser acusado de violar el mismo código que unía a los hombres. La ley nórdica, preservada en textos como el Gragas de Islandia, tomaba la acusación en serio. No era chisme de calle, era un mito, un insulto legalmente reconocido que exigía respuesta. El término llevaba capas de significado: cobardía en la batalla, adoptar roles socialmente pasivos en relaciones del mismo género, o practicar seidr, la magia de la profecía y la manipulación. Mientras que el seidr era honrado cuando lo realizaban mujeres, los hombres que lo practicaban eran avergonzados. Se les veía como si estuvieran adoptando un rol inadecuado para su género. Incluso el dios Odin, en la Ynglinga saga de Snorri Sturluson, fue acusado de falta de masculinidad por usar seidr. Si a un hombre se le etiquetaba como Arger, solo tenía una opción honorable: defenderse a través del Holmgang, el duelo ritual. Rechazarlo era admitir culpabilidad, y esa admisión venía con ruina. En la Islandia de los siglos X y XI, no limpiar tu nombre podía resultar en una proscripción total, el castigo más severo en la ley vikinga. Esto no era solo exilio, era una sentencia de muerte social. El acusado se convertía en Utlagar, un fuera de la ley sin protección legal, un hombre a quien cualquiera podía matar sin consecuencia. La mancha de deshonor se extendía a su familia, dañando la posición de su linaje durante generaciones. A los ojos de los vikingos, la masculinidad era sagrada, forjada en acero y sangre. Perderla era perderlo todo. Y en ese mundo, Arger era la palabra que podía arrancarlo todo. Pocos castigos en la ley vikinga eran tan finales o tan aterradores como Skoganger, literalmente ir al bosque. Era la proscripción en su forma más brutal. Banishment permanente, corte completo de la sociedad y una sentencia de muerte por aislamiento. Registrado en el Gragas, este castigo se reservaba para los delitos más graves: asesinato no compensado, hechicería y, lo más condenatorio de todo, ser Arger si la acusación no se refutaba. Había dos formas de proscripción:
la proscripción menor, Fjorbauksgarder, duraba 3 años, después de lo cual el hombre podía regresar si no había cometido más crímenes. Pero el Skoganger, la proscripción total, era para siempre. El condenado se veía obligado a abandonar cada asentamiento, cada granja, cada pueblo pesquero. No podía poner un pie dentro de un hogar, no podía compartir un fuego, no podía aceptar pan o bebida de ninguna persona. Incluso se prohibía a los miembros de la familia ayudarlo. El hombre se convertía en un fantasma en el mundo de los vivos, sin derechos legales, sin refugio, sin recursos si era atacado. Si alguien lo veía dentro de los límites de la sociedad, podían matarlo. Y al hacerlo, serían alabados, no castigados. En algunos casos, el asesino incluso podía reclamar la propiedad restante del fuera de la ley. La ley era explícita. Quien mata a un fuera de la ley no pagará wergild. Las sagas cuentan de hombres que soportaron este destino, como Grettir Asmundarsson, condenado a vagar por lo salvaje durante años, cazado como un animal. Para la mayoría, el final llegaba rápidamente. El paisaje vikingo no era amigo del hombre solitario. Los inviernos helados, los depredadores y la inanición lo reclamaron. Pero para muchos, el peor dolor era el conocimiento de que no se celebrarían ritos. Ningún nombre sería pronunciado en memoria. Ante los ojos de la ley, ya estaba muerto. Una vez marcado como Utlagar, un hombre ya no era considerado humano a los ojos de la ley vikinga. Se le comparaba con un lobo, una bestia a ser cazada. La ley misma describía a tal hombre como Sameveri sem Ulfer y Kogi, como un lobo en el bosque. No era prisión ni exilio con esperanza de retorno. Era temporada abierta para tu vida. El despojo ritual de humanidad era deliberado. La proscripción no era simplemente eliminación. Era una declaración pública de que el hombre no era digno de parentesco, protección o legado. Matarlo se enmarcaba no como un crimen, sino como un acto de deber cívico. En algunos casos, los vecinos incluso podían organizar partidas de caza. La misma existencia del hombre se trataba como una amenaza al orden moral, particularmente si su supuesta falta de masculinidad provenía de cruzar fronteras culturales de género o participar en actos que los nórdicos consideraban contaminantes. Una vez proscrito, el condenado no podía asistir a reuniones públicas, sacrificios religiosos o asambleas de ley. Estaba cortado de cada canal de justicia. Se le prohibía comerciar o hablar con aquellos bajo la protección de la ley. Cualquier propiedad que había dejado atrás era confiscada o redistribuida. Sus armas, si no se le quitaban, se convertían en su única esperanza de supervivencia. Pero incluso entonces, eran inútiles contra la fría indiferencia de una sociedad que lo había borrado. La crueldad final era psicológica. Muchos hombres vagando por los bosques y fiordos sobrevivieron durante meses o incluso años, pero lo hacían sabiendo que cada rostro humano que veían podía ser su asesino. No era la espada o la lanza lo que los destruyó, sino el conocimiento de que habían sido reducidos a presa. En la cultura nórdica, la identidad de un hombre estaba ligada a su ascendencia. Su valor se medía no solo por sus propias acciones,
sino por el honor de su familia pasada y futura. La proscripción y el estigma de Arger no se detenían en el hombre condenado. Se extendía como veneno a través del nombre de su familia. El Nidinger, el hombre deshonrado, no solo era rechazado, era borrado. Las familias a menudo eliminaban su nombre de las genealogías, omitiéndolo por completo de sus sagas. No fue una pérdida accidental, fue una borradura histórica deliberada. La existencia de un hombre podía ser cortada tan limpiamente como una rama de un árbol. Descender de un hombre Arger podía dañar las perspectivas matrimoniales, reducir las posibilidades de herencia de tierras y dañar las alianzas políticas en el Thing, la asamblea pública. La borradura servía a dos propósitos: proteger el honor de la familia y asegurar que las futuras generaciones no estuvieran manchadas por la asociación. En una cultura donde la recitación de antepasados era un acto de orgullo, esta omisión era devastadora. Para un guerrero caído, la muerte en batalla traía inmortalidad en canto y piedra. Pero para el Nidinger no habría kenning, no habría historia, no habría memoria. Su sangre seguiría fluyendo, pero su nombre no. Incluso en la muerte, al hombre deshonrado se le negaba el regalo más sagrado que los vikingos creían que una persona podía tener: un lugar en la memoria. Y en la creencia nórdica, la memoria era lo más cercano a la inmortalidad. En el mundo vikingo, la masculinidad era una fortaleza construida a partir de la fuerza, el honor y la disposición para enfrentar la violencia con violencia. La acusación de Arger no era solo un desafío a esa fortaleza. Era un ariete que podía derribarla en un solo golpe. Era una hoja legal afilada para separar a un hombre de sus derechos, su familia y su lugar en la historia. Ser Arger era convertirse en una advertencia viviente para cada hombre que miraba. Era la personificación de lo que podría suceder si fallabas en mantener el rígido e implacable código de la masculinidad nórdica. Ninguna cantidad de riqueza, habilidad en la batalla o noble ascendencia podía salvarte una vez que la palabra se adhirió. La ley no te daba ningún escudo, solo una última opción: defender tu honor en el Holmgang o avanzar en silencio hacia la oscuridad, más allá del borde del mundo. Los vikingos creían que el nombre de un hombre era su verdadera inmortalidad. El Havamal prometía: el ganado muere y los parientes mueren, y así uno muere a sí mismo. Pero un hombre noble nunca morirá si uno obtiene buena fama. Pero para el Nidinger deshonrado no había tal consuelo. Su nombre fue enterrado antes que su cuerpo. Su memoria no se cantó en los salones, sino que se dejó pudrir en el silencio del bosque. El código era despiadado. Un hombre era o un lobo entre lobos, o era presa. Y la presa no tenía lugar en las sagas. El frío hierro de la masculinidad vikinga podía defender un clan, inspirar lealtad y unir guerreros. Pero también podía volverlo hacia adentro, cortando a los suyos. Esa verdad aún resuena hoy. Las sociedades todavía trazan líneas, decidiendo quién está protegido y quién puede ser desterrado. El bosque puede que ya no sea un lugar físico, pero el exilio que representa, la pérdida de estatus, voz y humanidad,
entregaba a cada hombre